¿Alguna vez has sentido que el destino se equivocó de protagonista? Ese vacío al ver que el hombre más noble, leal y carismático del drama se queda solo al final. A eso le llamamos el Second Lead Syndrome, cuando el amor más puro no es suficiente para quedarse con ella. Si alguna vez gritaste, ¿por qué no fue él? Este video es para ti. Si buscas análisis de dramas hechos con alma, suscríbete a Nonchibox, dale like y acompáñanos en este viaje. Si hablamos de personajes que se robaron el show, tenemos que hablar de la revolución que provocó Han So-jun en True Beauty. Hwang In-job no solo interpretó a un personaje, desató el Second Lead Syndrome más agudo y doloroso del 2021, transformando al típico rebelde de escuela en el estándar absoluto de lealtad y ternura. So-jun entra en escena con una armadura de cuero, viaja en moto, tiene una mirada desafiante y una voz profunda que derretía a cualquiera. Pero tras esa fachada de chico malo, se escondía un alma herida por el suicidio de su mejor amigo. Lo que empezó como un juego para molestar a su rival, Suho, terminó convirtiéndose en el amor más puro de su vida. Su dualidad fue lo que nos rompió el corazón. Por fuera era intimidante, pero en casa era el hijo más dulce que cuidaba a su madre enferma y el hermano mayor que adoraba a su hermanita. Su rebeldía no era maldad, era protección. Pero lo que realmente lo hizo inolvidable fue su relación con Yu-kyung. Él fue uno de los primeros en verla sin una gota de maquillaje y nunca le importó. Mientras ella luchaba con sus inseguridades, So-jun la aceptó al 100%, amando su personalidad caótica y su buen corazón. Fue su protector silencioso, el que la hacía reír con sus reacciones exageradas y el que respetaba su dolor, incluso cuando sabía que ella amaba a otro. El cierre de su historia es el acto de amor definitivo. So-jun elige mentir sobre sus propios sentimientos para empujar a la mujer que ama de vuelta al protagonista, sin presiones, sin manipulaciones, solo un amor paciente, respetuoso y dolorosamente maduro. Han So-jun no se quedó con la chica, pero tampoco perdió su esencia. Se fue con la frente en alto, demostrando que a veces ganar no es quedarse con el amor, sino ser lo suficientemente fuerte para dejarlo ir. Si existe una historia que define la herida abierta de los fans de los K-dramas, es la de Jung Hwan en Reply 1988. Apodado cariñosamente como Jung-pal. Su arco no es solo el de un segundo galán, es la representación más realista y dolorosa de lo que significa perderlo todo por dudar un segundo de más. Jung-hwan era el chico de apariencia fría y pocas palabras, pero con un corazón de oro que solo hablaba a través de sus actos. Su amor por Doksun no fue un flechazo, fue un incendio lento alimentado por años de convivencia. Durante gran parte de la serie, él fue su guardián invisible. La esperaba cada mañana en la puerta fingiendo atarse los zapatos solo para ir juntos a la escuela. Se quedaba despierto hasta la madrugada cuidando su regreso de la biblioteca y la protegía con su propio cuerpo en la multitud del autobús. Pero la tragedia de Jung-hwan fue su propia nobleza. Al descubrir que su mejor amigo, el genio del Baduk, Che Taek, también la amaba, decidió retroceder. Su lucha interna entre el amor y la lealtad lo convirtió en un personaje profundamente humano, un adolescente real que se siente incómodo expresando afecto y que comete errores por timidez. La cumbre de su dolor llega en la vida adulta con aquella confesión magistral frente a sus amigos que luego disfraza de broma. Fue un momento desgarrador. El público sabía que cada palabra era una verdad sangrante, pero él prefirió la armonía del grupo antes que su propia felicidad. Él mismo sentenció su derrota con una frase que aún resuena. El destino no llega por casualidad, es el resultado de las decisiones que tomas. Jung-hwan no perdió porque no la amara, perdió porque vaciló. Y aunque en la ficción nos dejó el corazón roto, el hecho de que Ryu Jun-yeol y Lee Hye-ri llevaran su amor a la vida real por tantos años, fue el único bálsamo que logró sanar a una audiencia que hasta hoy sigue esperando bajo la lluvia junto a él.
Existen personajes que no solo se roban el corazón de la audiencia, sino que terminan robándose el protagonismo de su propia historia. La interpretación de Seo Kang-joon como Bak In-no en Cheese in the Trap fue tan potente que desató una de las polémicas más grandes en la historia de los K-dramas. In-no era un prodigio del piano con un futuro brillante, hasta que una lesión permanente en su mano, producto de un pasado violento y una traición percibida de su mejor amigo, destruyó sus sueños. Lo conocemos como un chico errante, rudo y sin dinero, pero bajo esa piel de rebelde late una transparencia emocional que el protagonista simplemente no tiene. Mientras el galán principal es calculador y oculta su verdadera naturaleza oscura, In-no es un libro abierto. Si está enojado, grita. Si está feliz, ríe con toda el alma. Su relación con Hong-sol empezó entre peleas y aquel apodo burlón de pelo de perro, pero pronto se convirtió en algo mucho más profundo. Con él, Seol podía ser ella misma. No tenía que analizar cada palabra ni tener miedo a ser juzgada. In-no la animaba a defenderse y a disfrutar de la vida, mientras ella se convertía en su motivación para enfrentar su mayor trauma, volver a tocar el piano. Lo que devastó a la audiencia fue verlo luchar contra su propia depresión y reconstruirse desde las ruinas, solo para tener que amar en silencio. Verlo llorar a escondidas mientras ella sufría por otro hombre fue un golpe directo al corazón. In-no no se quedó con la chica, pero su personaje nos recordó que a veces el primer amor, aunque no sea el definitivo, es el que más nos ayuda a crecer. Su química fue tan natural y su evolución tan inspiradora que para muchos él siempre será la verdadera alma de esta historia. Si hay un personaje que rompió todos los moldes del second lead, serio y melancólico, ese es Kim Shin-hyuk en She Was Pretty. Choi Si-won nos entregó una actuación tan carismática y eléctrica que logró algo casi imposible, que el público olvidara por completo al protagonista. Shin-hyuk era el reportero loco de la revista The Most, desaliñado, informal y siempre con una broma a flor de piel. Parecía no tomarse nada en serio. Pero esa fachada era una elección, una forma vibrante de enfrentar la vida y de proteger a los demás. Mientras todos juzgaban a la protagonista, Hye-jin, por su apariencia descuidada, él fue el primero en verla de verdad. No solo no la juzgó, sino que la convirtió en su cómplice favorito, bautizándola con el ya icónico apodo de Jackson. Mientras el protagonista principal era frío y grosero, Shin-hyuk fue el refugio de Hye-jin. Él conocía su secreto y su pasado antes que nadie, y nunca dejó de apoyarla. Su gran revelación nos dejó sin palabras. Tras esa apariencia humilde se escondía Ten, un escritor de fama mundial, misterioso y millonario, que decidió sacrificar su anonimato solo para salvar la revista y el trabajo de la mujer que amaba. Lo que realmente nos rompió el corazón fue su honestidad. Shin-hyuk la amó cuando ella se sentía fea e invisible. Le recordó que era hermosa mucho antes de su transformación física. A diferencia de otros, él no se enamoró de un recuerdo idealizado de la infancia, sino de la mujer real, caótica y valiente que tenía frente a él. Su despedida, con un abrazo sincero y un "te deseo lo mejor", nos dejó destrozados. Se fue como un caballero, sin pedir nada a cambio, demostrando que no hace falta ser el chico serio y elegante para robarse el corazón del mundo entero. No podemos hablar de este sentimiento sin mencionar el caso que lo cambió todo, Gon Tae-kwan, en Who Are You School 2015. La interpretación de Juk Sung-jae fue tan arrolladora que rompió la narrativa planeada, obligando al público a ignorar al protagonista oficial para rendirse ante el carisma de un chico que solo pedía ser visto. Tae-kwan era el hijo del director, pero su realidad era la de un huérfano con padres vivos. Tras el rechazo constante de su familia, adoptó una personalidad caótica y rebelde, fingiendo una pizca de locura para ocultar una tristeza que lo consumía. Sin embargo, su verdadera esencia brilló cuando conoció a Un Bin,
Él fue el primero en descubrir su secreto, y mientras el protagonista estaba enamorado de la imagen de una hermana perfecta, Taekwon se enamoró de la verdadera Eunbi, con sus miedos, su pasado traumático y sus cicatrices. En un entorno de acoso escolar cruel, él fue su escudo humano. Se enfrentaba a la villana sin miedo a las consecuencias, convirtiéndose en el único lugar seguro donde ella no tenía que mentir. Taekwon la eligió primero y nunca dudó. Su conexión era espiritual, nacida del dolor compartido y no de recuerdos idealizados. Verlo aceptar el rechazo con una sonrisa forzada mientras regresaba a la soledad de aquella azotea rompió el corazón de millones. Taekwon nos enseñó que se puede amar sin miedo y sin resentimiento, incluso cuando sabes que el final no es para ti. Con su cabello rubio y su uniforme desprolijo, se fue como el alma de la serie, recordándonos que a veces el que pierde en el guión es el que gana para siempre en la memoria del espectador. Si existe un caso que define perfectamente la injusticia del Second Lead Syndrome, ese es el de Han Ji-pyong en Start-O. Lo que ocurrió con él fue un fenómeno cultural. El público no solo lo quería, sentía que la historia le debía por derecho propio el final feliz. Todo nació de una mentira por amor. Ji-pyong, un huérfano con un talento brillante, pero solo en el mundo, encuentra en la abuela de Dalmi su primer hogar. Por petición de ella, comienza a escribir cartas para consolar a una Dalmi solitaria, usando el seudónimo de Nam Do-san. Esas cartas no eran solo papel, eran el alma de Ji-pyong, volcada en palabras honestas, sin máscaras. Dalmi no se enamoró de un hombre, se enamoró de la calidez, los consejos y el apoyo que Ji-pyong le brindaba desde el anonimato. Fue el amor más profundo y auténtico del drama. 15 años después, Ji-pyong es un inversionista implacable y exitoso, pero bajo ese traje de millonario seguía viviendo el niño huérfano que temía ser abandonado. Su vulnerabilidad oculta y su lealtad incondicional hacia la abuela, quien lo apodó cariñosamente Buen Chico, nos regalaron las escenas más puras de la serie. Él representaba el esfuerzo real, no heredó nada, lo construyó todo con su inteligencia y sus propias manos. La tragedia de Ji-pyong fue su propio desinterés. Mientras el verdadero Do-san era a veces inestable, Ji-pyong fue el pilar, la guía y el protector silencioso de Dalmi en el despiadado mundo empresarial. La apoyó incluso cuando eso significaba verla enamorarse de quien solo llevaba el nombre de sus cartas. Para millones de espectadores, pareció un error del destino que quien puso los sentimientos no se quedara con la recompensa emocional. Aunque encontró paz y una familia, su amor altruista y silencioso dejó al mundo con el corazón roto, convirtiéndolo en el second lead más icónico y amado de la década. Gracias por acompañarme en este recorrido por nuestras heridas colectivas. Llegar a 1000 suscriptores analizando lo que más amamos es el mejor regalo posible. Si este video te hizo recordar por qué no superas a ese segundo protagonista, suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el siguiente drama y dime en los comentarios, ¿a cuál de estos segundos protagonistas nunca vas a perdonar que no ganara?